Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Es mi patria que te canta con sonidos de libertad, soberanía y dignidad. En la unidad juntos vamos a luchar porque es la oportunidad de seguir avanzando, el futuro asegurando, orgulloso del hermano originario al mando. ¿Cómo está? Muy buenas noches y bienvenidos a todas las personas que se están conectando a través de nuestra página Camino a la Victoria. Hoy arrancamos con el tercer capítulo de este gran camino a la que nosotras estamos siguiendo con un invitado de lujo que tendremos el día de hoy. Vamos a dar la bienvenida a Omar Yujra, que él es candidato a diputado plurinominal por la ciudad de La Paz. Muy buenas noches y bienvenido, querido Omar. Andrea, muy buenas noches. Un gusto estar en el programa. La verdad, muy contento de saludar a todos los paseños y paseñas que nos están viendo. Y pues bueno, también muy a gusto para hablar de lo que somos profesionales en tema económico. Muchísimas gracias por estar en el programa, querido Omar. Vamos a conocer un poquito, Omar. ¿Quién es Omar Yujra? Omar Yujra, nacido en la ciudad de La Paz, es licenciado en Economía de la Universidad del Valle de La Paz. Graduado con excelencia por su tesis de grado. Cuenta con una maestría en Economía, fue ex viceministro durante el gobierno de Evo Morales Ayma. Es docente y expositor en seminarios y talleres nacionales e internacionales sobre temas de macroeconómicos, planificación y presupuesto público. Tenemos un gran profesional esta noche, un candidato que además de haber llevado y enfocado a nuestro país durante ese gobierno, ese mandato que se ha demostrado muchísimo y ha sido muy importante para el manejo del tema económico, por sobre todo en Bolivia. Hoy es un gusto tenerte, querido Omar, y bueno, quisiéramos dar una primera pregunta antes de lanzar un video que tenemos preparado con la producción. Y yo quiero consultarle a usted, Omar, ¿por qué decidió ser candidato a diputado por el Movimiento al Socialismo? Mira, soy, como decía la reseña, un paseño, un boliviano, amante de su patria, y la verdad que cuando uno sale profesional, sobre todo en el área económica, tiene que ver dos aspectos. Uno, el tema de los recursos, pero también el tema social. La economía es una ciencia eminentemente social, y por ello es que uno de los mejores lugares para que se desenvuelva un economista es en el Ministerio de Economía y también en un Banco Central de Bolivia. Por las cosas de la vida, hace ya cerca de 13 años, en realidad, llegué al Ministerio de Economía, trabajé allá cerca de 12 años, hice una carrera institucional y me di cuenta de muchos factores, sobre todo el ímpetu, las ganas de trabajar y el amor a la patria que se tenía para sacar a una Bolivia que estaba sumida en la pobreza. Y pues había entrado muy joven al Ministerio de Economía, así como muchos otros compañeros y compañeras que habían ingresado,
Fuimos reclutados por el exministro Arce, ahora candidato a la presidencia, por los currículums, principalmente por el historial académico que teníamos, y pues ingresamos al ministerio y, como decía, hicimos una carrera y me di cuenta de muchos valores que emanaba todo el trabajo que se estaba haciendo. Es en ese ámbito que voy perfilándome hacia lo que es todo el conocimiento, sobre todo reflejado en políticas que van en beneficio de la población. Y haciendo una comparación con décadas atrás, pues uno se da cuenta de que valía la pena apostar por ese proceso de cambio, y hoy estoy acá. Soy también parte y soy producto de ese proceso de cambio. Me considero un profesional que tiene sus valores, y pues ahora estamos en esta candidatura, esforzándonos para que la gente también conozca del plan que tenemos y para que volvamos a tener esa estabilidad que teníamos hasta hace un año atrás, y pues todos los ingresos, los empleos que se han perdido lastimosamente pues por un mal manejo. Es necesario que retomemos el camino del crecimiento, es necesario que una persona con conocimiento profesional, con experiencia, maneje las riendas del Estado. Y estamos acá precisamente apostando a eso y estamos acompañando este proceso. Muy bien, tenemos un candidato a la altura, como lo merece Bolivia y toda la población. Y además, hace poco se pudo observar mediante una red de cadena nacional que usted tuvo un debate con un candidato opositor al MAS-IPCP, donde la gente, la población, ha quedado maravillada, además con la exposición y la altura con la que usted ha defendido su punto de vista con el tema económico. Adelante, vamos a pasar ese video, por favor, a la producción. Marc, ¿por qué no aprobar el crédito del Fondo Monetario Internacional? Por tres razones fundamentales, Miriam. Documentos del Fondo Monetario Internacional. Estos tres documentos son, primero, una nota de prensa que saca el directorio del Fondo Monetario Internacional, donde indica que se va a dar los recursos, pero habla de los compromisos que asume este gobierno en relación al tema de la disminución del déficit y la balanza de pagos. En buenos términos, eso significa reducción de sueldos, reducción de inversión pública. El otro tema es relacionado al tema de la devaluación. Segundo documento es el informe del staff del Fondo Monetario Internacional, es decir, del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, donde dice de que estaban de acuerdo en que se mantenga el tipo de cambio durante la pandemia, pero una vez saliendo de eso, se flexibilice el tipo de cambio. Nuevamente, en buenos términos, eso significa devaluación. Nuevamente, en buenos términos, eso significa devaluación. Tercer documento, Miriam, y está acá justamente, y cualquier persona que quiera verlo, lo puede descargar de la página web del Fondo Monetario. La carta de intenciones que manda este gobierno, firmado por el exministro Parada, conjuntamente el presidente del Banco Central de Bolivia, donde se comprometen a la disminución del déficit, y no solamente este año, hablan de las políticas del año 2021, del año 2022. Entonces, no solamente se trataba de un crédito, se trataba de condiciones condiciones de política económica, que estaban por encima del mismo crédito, Madre, lo mal que la estoy pasando. Realmente recopilar estas imágenes en las que usted, licenciado Omar Yufra, ha demostrado no solamente con palabras, sino, como se dice, los papeles cantan. Coméntenos sobre ese debate, estimado Omar. Gracias, Andrea. La verdad que creo que se ha viralizado ese video. He recibido muchas llamadas y también mensajes, y de verdad que agradezco a la población por haberlo visto. Bueno, es uno más de los debates que hemos tenido durante este tiempo.
Durante todos estos años que hemos trabajado en la parte económica, hemos adquirido un conocimiento y también tenemos experiencia. Así que es muy difícil que alguien venga a tomarnos el pelo simplemente con eslogans políticos o con algunos memes que quieren, con tanto repetirlo, quieren llegar a la población. Y pues cuando uno tiene documentación, creo que eso es lo más importante, pero además también el conocimiento, yo creo que la gente entiende, no es necesario engañar a la gente, y mucho menos entrar en ardid, donde simplemente incluso llegan a la agresión verbal y al final no dicen nada, ¿no? Repiten cosas que, como decía, son salidos de memes y no de información fidedigna. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar con estadística, con documentos, y pues esa es la manera de trabajo que tenemos. Así que eso es lo que hemos mostrado en el video. Muy bien, licenciado. Ahora hay algo que muchas personas queremos entender, que no solamente es el movimiento al socialismo, sino toda una población que se va cuestionando con el tema de los créditos que se están desarrollando mediante la Asamblea Legislativa sobre lo que es el FMI, el Banco Mundial y el CAF, que están con el valor de 624 millones de dólares. ¿Cómo podríamos explicar este tema de estos créditos a la población? Mira, es muy importante lo que señalas. La verdad, ahorita medio mundo está hablando de los créditos, pero no saben cómo hemos llegado a esto. ¿Es bueno tener créditos? ¿Es malo tener créditos? Eso depende. Pero antes de dar la respuesta a eso, hay que saber de dónde, cómo hemos llegado más bien a este lugar. En realidad, el 2019, en noviembre, lo que hace este gobierno, una vez que se da el golpe de Estado, es una paralización a la economía. Yo le llamo el frenazo a la economía. ¿Y por qué frenazo? Porque frenan los pagos para la inversión pública, frenan los pagos para las políticas sociales como el Juan Azurduy, el bono Moto Méndez, etcétera. Incluso el Sistema Único de Salud deja de recibir los pagos que se estaban haciendo hasta ese momento. Y la razón de esto es básicamente un tema político, ideológico, no tiene nada de sentido económico, porque si ellos, por ejemplo, continuaban haciendo aquello, quizá la situación en la que estamos hubiese sido distinta. Entonces, como frenan la economía, creo que por inexperiencia, por incapacidad, resulta que eso hace que el crecimiento de la economía nacional caiga abruptamente. En el último trimestre del año pasado, de un promedio que teníamos los últimos años, alrededor del 5%, terminamos en un 2%. El último trimestre, que generalmente es el más dinámico, porque hay el aguinaldo, las personas viajan, hay más gasto, hay más consumo, etcétera, es el trimestre donde hay más movimiento económico. Curiosamente, el año pasado ha sido el peor de todos estos años, y precisamente empieza la caída. Algunos dicen de que esto que estamos viviendo es por la pandemia. No es así. Con lo que te menciono, la gente el año pasado, entre noviembre y diciembre, siente incertidumbre, y lo que hace es va a los bancos, saca sus ahorros, y es precisamente de que al sacar los ahorros incluso cambian a dólares y lo tienen bajo el colchón, como diría alguna persona. Esta incertidumbre, el frenazo con la economía, también está ligada a algunas actividades que se van desarrollando durante ese interín. Por ejemplo, ahora exministros empiezan a señalar de que se deberían privatizar las empresas públicas, como el caso de YPFB, por ejemplo, cuando un presidente sale a decir de que estaba en quiebra y se debería privatizar. Resulta que las empresas públicas han tenido un golpe muy duro en la parte de toda la administración, la gerencia. Hemos visto ejemplos como el caso de Entel, de BOA, etcétera, donde además de que los gerentes se subieron los sueldos, supuestamente para evitar la corrupción, ¿no? Así lo señalaba el ministro Arias, cuando el presidente o el gerente de Entel se había subido el sueldo a 100,000 bolivianos.
Y resulta que esta misma persona es que la que genera un hecho de corrupción que es muy conocido por la población y que lamentablemente el señor hoy se encuentra en Miami. En el caso de YPFB sucede algo similar. Se dan hechos de corrupción, compra de diésel con alto precio, el tema de los seguros, el tema de refrigerios, pagándose refrigerios cerca de $60 al día, cuando el promedio del sector público es 4 bolivianos del refrigerio. Eso significaba alrededor de 420 bolivianos, una locura. Entonces, se dan estos casos y pues también vemos que la inexperiencia y la incapacidad de los que estaban manejando la parte económica hacen de que YPFB firme una adenda al contrato de venta de gas al Brasil. Y mira que esto es tan importante y a la vez tan dramático que nos va a perjudicar en los próximos años. La adenda implicaba 3 aspectos. Uno, la disminución de los volúmenes de exportación. En el anterior contrato exportábamos como máximo 30, como mínimo 24. Con esta adenda se ha disminuido como máximo 20 y como mínimo 14 millones de metros cúbicos al día. Imagínate tú, solamente colocando el intervalo inferior, de 20 a 14 la disminución, de 20 a 14. Pero además, este contrato, que dicho sea de paso, no ha sido transparentado hasta este momento. El año 2006, cuando hicimos la nacionalización con el decreto 28701, cerca de 44 contratos fueron enviados a la Asamblea Legislativa de manera transparente, precisamente para que sea el pueblo el que decida y el que defina el tema de la nacionalización. Pero ahora no es el caso, no se sabe cuáles son el resto de las cláusulas del contrato. Lo que hemos podido averiguar es esto de los volúmenes, esto de una cláusula que se denomina también fuerza mayor, que implica que si Brasil así lo decide, no nos va a comprar nada de gas, es decir, cero, ¿no? Y eso se ha dado durante la cuarentena. Han sacado un comunicado donde se estaban amparando a ese artículo de fuerza mayor, a esa cláusula, y pues eso es un perjuicio, no solamente para el nivel central, sino principalmente para gobernaciones, alcaldías y universidades. Pero además, eso también sirve para políticas sociales como la renta dignidad o el Juancito Pinto. Entonces es muy, muy grave esa situación. Sumado a esto, nos enteramos recientemente que el costo del transporte que antes lo pagaba Petrobras, ¿sí? Es decir, si el gas salía, por ejemplo, de Tarija y se estaba exportando hacia el Brasil, todo ese costo de transporte que iba por el gasoducto hasta Corumbá y la frontera con Cuiabá de Brasil, pues eso lo pagaba Petrobras. Ahora nosotros pagamos y asumimos ese costo y representa alrededor de 72 millones de dólares al año, promedio. Entonces, es un contrato, una firma más bien, una adenda, que realmente no lo han hecho pensando en el país, seguramente lo han hecho pensando en los bolsillos de algunas personas, porque lamentablemente aquí también vemos la participación del embajador de Brasil, cuando el señor Albarracín decía de que la definición de que sea Áñez la presidenta interina de estos meses, que se dio en la Universidad Católica, estuvo presente el embajador de Brasil, lamentablemente, y pues ahora vemos esa firma de la adenda. Y además de esto, mira, qué tan perjudicial ha sido, de que también a través de las redes sociales sale la noticia de que exfuncionarios de Petrobras, exgerentes de Petrobras, estaban trabajando en YPFB, ¿no? Eso en cualquier empresa, Andrea, eso en cualquier empresa se ve con malos ojos. Es como que si entre Coca-Cola y Pepsi estuviesen trabajando y los gerentes de una empresa van al otro lado, ¿qué va a pensar el otro gerente, no? O sea, hay cosas de por medio que realmente lo han hecho muy mal, lo han hecho entre gallos y medianoche, y vamos a tener un tremendo problema. Ya lo estamos sintiendo, pero esto también va a pegar en los próximos años.
Y por el otro lado, mira, esto te estoy hablando de las empresas estatales. El otro elemento de esto es el caso de la recaudación tributaria. La recaudación tributaria, lamentablemente, tuvimos un presidente de Impuestos Nacionales que era el exgerente de una de las empresas del señor Camacho, que estaba manejando todos los impuestos del país, y resulta ser de que sacan cerca de 21 normativas, 19 resoluciones de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, 2 decretos supremos donde empiezan a dejar de cobrar impuestos. Y obviamente esta dejadez está enfocada sobre todo a las empresas privadas. Y como en los otros casos, la corrupción acá no puede faltar, resulta ser que un gerente de la Distrital 1 de La Paz entra a la cárcel por una denuncia que lo hace una de las funcionarias del Servicio de Impuestos Nacionales, donde devela de que un bufete de abogados paseaba por las oficinas de Impuestos Nacionales escogiendo empresas privadas a las cuales iban a beneficiar con resoluciones para eliminar los adeudos tributarios. Imagínate tú eso. Solamente entre noviembre y el mes de abril de este año hemos perdido más de 11.300 millones de bolivianos en recaudación tributaria. 11.000, no estoy hablando de 1 millón, 10 millones, 100, no, 11.000 millones de bolivianos que hemos perdido por concepto de recaudación tributaria. Entonces, tanto ingresos de las empresas estatales como ingresos provenientes de la recaudación tributaria es lo que financiaba todo lo que hacíamos de inversión pública, el pago de sueldos y salarios, incluso el tema de los segundos aguinaldos que hemos tenido en varios años de las últimas 14 gestiones que hemos tenido. Y resulta que ahora no tenemos ni para pagar sueldos y salarios. Lo ha admitido el señor Ortiz, cuando nosotros ya lo habíamos advertido unos meses atrás, porque precisamente la mala política hicieron de que, además de frenar toda la economía, desangraron el tema de los ingresos del país. En este momento no hay ingresos y por eso es que estamos en la situación de pedir créditos externos. Por esa razón, o sea, no hemos llegado simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo, hemos llegado por mala política económica desde noviembre. Y sumado a esto, obviamente viene el tema de la pandemia en el mes de marzo, ¿no? Que también golpea por el tema de la cuarentena y la mala gestión que ha tenido el gobierno, porque hasta ahora no hemos visto ni respiradores, ni pruebas masivas y los insumos. Incluso, mira, veía hoy día noticias de que no se les están pagando a los médicos. Mira tú que el profesional que está ahí en la primera línea de batalla ahorita no está recibiendo sueldos. Esto es muy, muy lamentable. Por esa razón quizá me animo a decir que los tweets, que ya se han hecho costumbres, que han entrado incluso a un ámbito del delirio para que se puedan aprobar en la Asamblea Legislativa. Y es muy lamentable porque hemos llegado a esto de que nos aprueben, cuando ni siquiera saben el contenido de los créditos. Si uno lee uno de los contratos, fácilmente se da cuenta que no estaba dirigido al bono salud que tanto hace referencia la señora Áñez. Tampoco hablan del tema de COVID y lo he mostrado en ese debate justamente. Tengo yo un contrato donde te habla más bien de la renta dignidad, como si estuviesen reponiendo plata de la renta dignidad. Yo le hacía una pregunta al vocero de Juntos, si no tenemos plata en la renta dignidad en este momento, que me hace pensar realmente de que con la aseveración del señor Ortiz, de que eso también está en riesgo, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, Juancito Pinto, renta dignidad, que se financia en un 80% con el IDH y 20% con los dividendos de las empresas estatales, pues si no hay esos ingresos, se corre el riesgo de que no tengamos esas políticas sociales. Y es muy, muy, muy grave. En la situación en la que estamos, donde el desempleo se ha triplicado, donde hay hambre en las mesas de la población boliviana, ha vuelto esa pobreza de los años 90, de principios del siglo XXI, que nos ha costado sacar durante todos estos años, pero lamentablemente por
todo lo que acabo de señalar, estamos en esta situación. Y la economía está decreciendo a tal ritmo. Mira, en el mes de junio, el INE publicó el dato del IGAE, el Índice Global de la Actividad Económica, que da cuenta que estamos en un menos 7,93%, es prácticamente un menos 8% negativo, respecto a un positivo que teníamos durante 6 años. Habíamos conseguido tener el liderazgo en la región, que nunca antes en la historia del país lo habíamos hecho, pero con mucho esfuerzo y trabajo lo logramos, y pues ahora vemos que todo lo que habíamos avanzado se fue por, por el cadalso, y estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Más de 100,000 contagiados en la pandemia, más de 5,000 fallecidos. Tú ves amigos, familiares, compañeros, excompañeros de trabajo que se han contagiado, y realmente estamos a la suerte. Cuando otros países como el Uruguay, por ejemplo, no necesitaba de una gran infraestructura de salud. Lo que hizo el Uruguay se concentró más que todo en el tema de las pruebas masivas, el tema de hacer el rastrillaje en el momento en que estaba empezando la pandemia. Mira tú, hace un par de semanas estuvimos con el tema del rastrillaje aquí en La Paz, 5 meses después de que habían iniciado la pandemia. Nos meten en cuarentena cuando estaba iniciando la pandemia, y nos sacan de la cuarentena rígida cuando ya tenemos una infinidad de contagiados, y pues no se ha resuelto esto. La gente está sanando como puede, con medicina tradicional, con algunos medicamentos que puede encontrar, porque dicho sea de paso, los medicamentos están escaseando, encima con sobreprecios, y de paso las clínicas privadas están cobrando lo que quieren y nadie dice nada. Se ha hecho una ley para que justamente se controle, se regule las clínicas privadas, y hasta ahora no lo quieren promulgar. Es más, han dicho que no lo van a publicar en la Gaceta en tanto haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y me parece que en plena pandemia jugar con el tema de la salud es muy, muy preocupante. Me parecería que es más bien un crimen de lesa humanidad que están haciendo con todo el pueblo boliviano. Pero en fin, son todos estos elementos que te digo que a partir de una mala política económica, en realidad una mala lectura de la economía por el desconocimiento y la incapacidad, la aplicación de una mala política económica, y sumado a eso el tema de la pandemia. La conclusión es que estamos nuevamente pidiendo y extendiendo la mano para solicitar créditos. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, qué lamentable que el país haya tenido que ingresar a un retroceso, ¿no? Y como bien lo mencionaba usted, Omar, no se trata solamente de 1 millón, son 11 millones, más de 11 millones, que está con un daño económico el país, realmente por improvisación. También hemos podido verificar y evidenciar que no existe más la inversión pública, lo cual ha paralizado los empleos y todo el movimiento económico en el país, que eso es muy lamentable. Usted comentaba sobre el tema, por ejemplo, de lo que es el FMI, que la señora Áñez reiterativamente va solicitando que por favor la Asamblea libere ese dinero, y ellos meten una excusa que es el tema de la pandemia o el bono salud. Pero tenemos entendido que este préstamo del FMI no viene recientemente, sino ya viene desde que se ha instalado este gobierno de transición, desde el golpe de Estado del año pasado en noviembre. Ya muchas personas comentaban que los del Fondo Monetario Internacional estaban, como se puede decir, circulando por las oficinas del Ministerio de Economía, y que hay la posibilidad de que exista, incluso son los comentarios de la población, mercenarios de este ministerio que hayan ido a transar el tema del préstamo al FMI, lo cual muchos podemos deducir a simple vista que este préstamo no se trata que haya sido un préstamo para la pandemia o para la salud, como lo quiere la señora Áñez demostrar al día de hoy. ¿Usted tiene conocimiento sobre este tema, licenciado? Sí, hemos hecho el seguimiento a todo esto. Mira, desde el mes de febrero, muchas autoridades, no solamente del área económica, sino
Si uno revisa un poquito y googlea, va a ver que el ministro de la Presidencia, el ministro de Obras Públicas, etcétera, varias autoridades, incluyendo al exministro Parada, a su ex viceministro también, salen a decir de que estaban solicitando créditos con diferentes organismos y con algunos países. Entonces, si tú haces una sumatoria de lo que van saliendo y dicen, estamos pidiendo a tal organismo X monto, al otro organismo Y monto, al otro organismo Z monto, se hace una sumatoria tremenda. Lo señalaba también en el debate, el nivel de deuda que nosotros habíamos dejado al país estaba alrededor del 27% del Producto Interno Bruto. Cerrando la gestión, el 2019 estaba alrededor del 28% del Producto Interno Bruto. Era la segunda deuda más baja a nivel de la región. Y también mostraba unos cuadros relacionados a esto. No es un invento. Ellos salen a decir de que el MAS había endeudado al país y no sé qué otros temas, pero si uno revisa, por ejemplo, el reporte del Banco Central de Bolivia, el dato de la deuda externa es de 11.000, ahí está. Si la producción lo puede enfatizar, por favor. Y guardemos estas imágenes de estos documentos que nos muestra hoy el licenciado Omar Yufra. Este es un reporte al mes de mayo del Banco Central de Bolivia, quien es el encargado de registrar todos los desembolsos de crédito externo que tiene el país. Y a ese mes el dato es de 11.267 millones de dólares. Cuando nosotros recibimos la economía prácticamente quebrada, señalaba en algún momento Luis Arce, el nivel de deuda del país estaba alrededor de 4.942 millones de dólares. Eso representaba el 52% del Producto Interno Bruto. Era una economía pequeñita y la deuda estaba prácticamente a la mitad. Durante los 14 años que administramos la economía, los ingresos se cuadruplicaron. El Producto Interno Bruto dejó de ser 9.500 y pasó a ser 41.000 millones de dólares. Y la deuda externa es ese dato de los 11.000 millones de dólares. Si uno hace la diferencia, son básicamente 6.000 millones de dólares de deuda externa, que no lo hemos utilizado para sueldos y salarios, no lo hemos utilizado para gastos reservados o para otro tipo de gastos que no le van a servir al país. En realidad toda esa plata ha ido dirigido a proyectos de inversión, básicamente el tema de carreteras, dobles vías, puentes, etcétera, proyectos como el teleférico que vemos aquí en La Paz, todo lo que tiene que ver con infraestructura, escuelas, incluso el tema mismo de hospitales, que dicho sea de paso, mira Andrea, tú señalabas muy bien de que este año no ha habido inversión pública, efectivamente no ha habido nada de inversión pública, pero lamentablemente se atribuyen logros ajenos a este gobierno. El caso de Montero, que un hospital que dicho sea de paso nuevamente, lo podían inaugurar a inicios de la pandemia, han tenido que esperar meses para poder inaugurarlo, simplemente para cambiar el color a ese verde del partido de gobierno actual. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado si hubiesen inaugurado ese hospital? Y no lo hicieron ellos, lo hicimos nosotros. Cuando alguien dice de que no se hizo nada para el tema de salud, el presupuesto de salud era 300 millones de dólares el año 2005. El año pasado nosotros dejamos con 3.000 millones de dólares el presupuesto en salud, 10 veces más. Seguramente se podía hacer muchas cosas, pero se hizo un esfuerzo. Imagínate tú, multiplicar el presupuesto de salud por 10, cuando antes nadie hablaba de eso. Imagínate tú cuando recibimos la economía, en qué situación estaba. Entonces, esos créditos sirvieron también para el tema de salud, sirvieron para el tema de educación, en fin. Proyectos como Mi Riego, por ejemplo, para el tema productivo, o Mi Agua, para proyectos de agua potable en todo el país. Los indicadores son elocuentes. Hemos sobrepasado muchos indicadores que históricamente teníamos relegados y Bolivia era el último país prácticamente en todo. Entonces hicimos varias cosas que se notó en el crecimiento, se notó
en la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas. Y además de esto, decía del tema de los créditos, al incrementar 4 veces el ingreso del país, es decir, el Producto Interno Bruto, la relación deuda-producto precisamente cayó. Y por eso decía que lo que habíamos dejado estaba alrededor del 27-28% del Producto Interno Bruto, la segunda más baja de la región, cuando antes teníamos alrededor por encima del 50%, y en realidad el promedio de todos los gobiernos donde estaba el señor Doria Medina, donde estaba el señor Tuto Quiroga, donde estaba el señor Mesa, el promedio de la deuda externa estaba por encima del 60%. En el caso de Doria Medina y Tuto, en el gobierno de Paz Amor, estaba por encima del 70%, 75%, si no, la memoria no me falla. En la época de Mesa estaba 64% de deuda externa. Pero ahora los historiadores se olvidan de la historia, ¿no? Y parece que les ha dado Alzheimer porque se olvidan de esa situación, cómo habían manejado el país, cómo habían dejado el país económica y socialmente hablando. Y pues bueno, en ese marco llegamos a esto de los créditos también, y que además entre noviembre y estos meses no solamente se ha tratado esto del Fondo Monetario. Parecería que el tema de discusión solamente fuese lo del Fondo Monetario, pero en realidad ha habido varios créditos, como de la KfW de Alemania, créditos como de Italia, o créditos de la Corporación Andina Fomento de la CAF, que se han aprobado, y que hasta ahorita tampoco conocemos cuáles han sido los resultados. Ahora, en estas últimas semanas, la discusión política se ha concentrado básicamente en 3 créditos, del Banco Mundial, del BID y del Fondo Monetario. Ellos le han sumado uno más de la CAF, pero voy a hacer una diferencia acá. Primero, lo del Fondo Monetario Internacional, he mencionado de que en el debate, de que no era un crédito simplemente con una tasa de interés y un plazo de vencimiento, sino que había otros temas de política económica incluidos como condicionantes para ese crédito, y estaban ligados a lo que es la devaluación, es decir, la subida del dólar, y también el tema de la disminución del déficit fiscal, que eso implica despido, que eso implica disminución de la inversión pública, que es lo que estamos viendo en este momento. Si tú ves la situación del país, hay mucho despido en el sector público y en el sector privado, y la inversión pública no lo estamos viendo. Entonces, estos elementos estaban detrás de este crédito, y es por eso que la Asamblea Legislativa el 14 de junio rechaza. Lo malo de esto es de que, hablando cronológicamente, el gobierno manda la solicitud a la Asamblea el 10 de abril. Paradójicamente, el 21 de abril ya hacen el desembolso. Y recién, el 2 de junio, el exministro Parada va a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Planificación, donde se entera que había 3 notas que había mandado la comisión solicitando los requisitos que estaban ligados al decreto supremo, que es para todos los créditos, y al contrato de préstamo, que también es para todos los créditos. Y ellos se basaban en unos argumentos que realmente ni un servidor que lleve por lo menos un año de experiencia como mínimo se da cuenta de que estaban cometiendo un error, porque estaban dejando de lado todo lo que significa las normas básicas del sistema de crédito público, que establecen cuáles son los requisitos específicos para tramitar un crédito externo. Y ellos se fundamentaban en 2 cosas que me llamaban la atención, porque por un lado decían, es un crédito que está ligado a las acciones que tenemos con el Fondo Monetario, y por tanto no necesitamos un contrato. Imagínate tú eso. Ellos creo que no sabían que también somos accionistas del BID, somos accionistas del Banco Mundial, somos accionistas de la CAF. Y si fuese ese el caso, ya pues nosotros incluso hace años atrás hubiésemos sacado créditos a simple firma, ¿no? Y de paso dicen que no hay contrato porque simplemente es la devolución de las acciones que estamos teniendo.
Si tú te prestas plata de tu mejor amiga, Andrea, con seguridad mínimamente van a firmar un papel donde se establezca cuándo te van a devolver esa plata. No puede ser que alguien te dé un dinero sin tener un contrato de por medio. Entonces sus argumentos caían en saco roto, sinceramente, y después lo reconocen porque tratan de hacer o rectificar lo que estaban omitiendo, pero ya era tarde porque la asamblea ya había rechazado, ¿no? Y salieron a los medios de comunicación con esos argumentos, etcétera. Y mira tú cómo es la cosa. El señor Parada y el señor Slim, que era el ministro de Economía y el otro el viceministro del Tesoro, renuncian. Los motivos ahí están como una interrogante en el ambiente para saber qué es lo que ha sucedido. Ahora mira, el día de ayer, otro de los involucrados en esto, el señor Aponte, que es el presidente del Banco Central de Bolivia, que es la otra persona que firma la carta de intenciones que mandan al Fondo Monetario Internacional para solicitar el crédito, manda una nota a la Asamblea Legislativa diciendo que le ha dado nuevamente el COVID. De ser cierto, esperemos que se recupere, pero de no ser así, yo creo que es un juego sucio el que están haciendo, porque no están dando la cara al país, ¿no? Es una plata que ha ingresado al país, eso ya se ha evidenciado con los reportes que el propio Banco Central de Bolivia ha mostrado, y que dicho sea de paso, ahora han suspendido la publicación de sus reportes, solamente están hasta el mes de mayo. Y mira, en lo que te mostraba, hay dos reportes. Este, que es igual del mes de mayo, en la parte amarilla, aparece la plata del Fondo Monetario. Mes de mayo. Fondo Monetario, los 327. Y además, un pago de intereses de 1.7 millones de dólares. Ahora, como un acto de magia, mira, el mismo reporte de mayo, tú ves acá, ya no hay el Fondo Monetario Internacional. Son elementos que llaman poderosamente la atención, y es muy preocupante cómo se está administrando la economía. El desconocimiento que se tenía y se tiene de la economía están haciendo ver de que están jugando con la población. Están jugando con la población y también están jugando con el futuro del país. No puede ser de que esto simplemente con una notita se estén excusando de una responsabilidad tan grande que representa esto. Entonces, por esa razón es que este crédito del Fondo Monetario Internacional no es bueno. Y el resto de los créditos que se analizaron tampoco estaban ligados, te decía, al tema de la pandemia. En realidad son créditos que estaban ligados a una reposición de plata que ya gastaron, ¿no? Desde diciembre del año pasado sacaron plata del Banco Central. En diciembre, 2.800 millones de bolivianos. En marzo de este año, 7.000 millones de bolivianos. En fin, sumando todo lo que han sacado del Banco Central, ya pasan los 12.000 millones de bolivianos. ¿Eso qué implica? Que también la deuda interna se está incrementando dramáticamente. Y ojo que acá, cuando sacan el decreto 4301, que establece que el Banco Central le puede dar créditos al gobierno, estamos ya viendo señales como en la época de la UDP, cuando el Banco Central solamente emitía dinero, es decir, imprimía dinero, la emisión monetaria, sin un respaldo económico, es decir, sin un respaldo del crecimiento del país. Si estamos en plena caída, que el Banco Central se le ocurra imprimir billetes, eso va a ser catastrófico. Entonces, es una situación muy compleja. Y te decía de estos créditos del BID y del Banco Mundial, que eran una reposición, y dentro de esto, cuando le hago la pregunta al señor de Juntos,
¿En qué parte del contrato decía o hablaba del bono salud? En ningún lado. ¿En qué parte del contrato hablaba de la pandemia? En ningún lado. Era reposición de recursos que ya habían gastado. Entonces, por esa razón es que la Asamblea Legislativa toma en cuenta la iniciativa de Luis Arce de proponer un bono contra el hambre, porque tanto el bono familia, el bono canasta como el bono universal no llegaron al total de la población. Llegó a destiempo a las personas que les llegó, y segundo, era un solo pago. Y mira, ya hemos pasado 5 meses de la pandemia y una familia, una persona, no puede estar pues con ese nivel de política social. Necesita que el Estado vea, sobre todo a la gente más humilde, la gente que vive al día. Esos son los sectores donde el Estado debería estar vigilante, pero por el contrario, no lo hacen. Más bien vemos represión, vemos amenazas, etcétera, y la población desde luego que se da cuenta y está cansada. Entonces, esto es lo que ha sucedido con los créditos. Todos los créditos se han ido aprobando, con excepción del Fondo Monetario Internacional, por las condiciones que te he comentado. Y en la Asamblea en este momento lo único que se encuentra pendiente quizá es el crédito de la CAF de 350 millones de dólares, que es un apoyo presupuestario, es un recurso de libre disponibilidad. Si en este momento se les desembolsa eso a los del gobierno, no sabemos qué es lo que harán con ese dinero. Hasta ahora no tenemos un informe claro, conciso, preciso y cuantificado del dinero que se ha destinado a la pandemia. No sabemos con exactitud cuánto están gastando en la pandemia. Lo que sí hemos visto es que hay 2 casos de corrupción de los respiradores, que nunca han llegado, solamente han llegado unos de donación, pero los respiradores que se han hecho el contrato con España, o los respiradores chinos, corrupción. El tema de las pruebas, corrupción. Incluso hasta los barbijos no se han salvado, ¿no? Que también ha saltado un hecho de corrupción con el tema de los barbijos. Entonces, es muy lamentable realmente lo que está sucediendo, y el gobierno, en lugar de asumir esa responsabilidad, crea cortinas de humo, y como decía, hace procesos, genera persecución, amenazas, amedrentamientos, etcétera, y eso no es democracia. La gente que haya pensado de que la lucha que hicieron en el mes de octubre era para recuperar democracia, les digo que en este momento no estamos en democracia. Y es preciso que retomemos la estabilidad del país, es preciso que la población tenga trabajo, es preciso que la población tenga ingresos, es preciso que la población más vulnerable tenga un plato de comida en su mesa. Eso es preciso. Y cuando consigamos eso, podremos decir que ha retornado la democracia al país. Eso es lo que está sucediendo, Andrea. Así es, estimado Omar. Bueno, es lamentable que incluso el gobierno haya tenido que saltar muchos pasos esenciales y se esté manejando de manera irregular estos préstamos. Querido Omar, yo lo que le quisiera pedir esta noche es que les explique usted a la población de la manera más simple y también técnica al mismo tiempo cómo se puede subsanar los errores sobre este préstamo del FMI al cual el gobierno transitorio ha sometido a nuestro país. Y por otro lado, quisiera que también nos explique si un gobierno transitorio tiene esa facultad de endeudarnos al acceder a estos créditos durante el plazo de 5 a 20 años. ¿El gobierno transitorio realmente puede realizar este acto como lo ha cometido la señora Áñez? Si nos puede explicar eso, por favor. Mira, en realidad ningún gobierno transitorio debería meterse con políticas que afecten o que pongan en riesgo el mediano y largo plazo. Y peor si se trata de recursos, porque mira tú que si se pone en riesgo los próximos años, obviamente que vamos a tener una crisis nunca antes vista. Entonces es muy preocupante, es lamentable. Por eso en algunas charlas que he tenido, esta caída que se ve en el crecimiento económico, esta caída que se ve en el Producto Interno Bruto, es necesario que se dé un cambio de timón, que se dé un shock de certidumbre,
un shock de política económica positiva, un shock de políticas que sean concretas, que sean precisas, así como lo que hace un cirujano, porque en este momento no estamos para ensayos, Andrea. Mira, el panorama electoral, ¿cómo se está pintando? Al frente tenemos varios partidos políticos, de los cuales muchos de ellos ya han sido presidentes en su momento y que no han tenido buenos resultados, por el contrario, han tenido crisis también, por el mal manejo, por el tema ideológico principalmente. Segundo, las otras caras no conocen tampoco el tema económico y el país, reitero, no está para ensayos, el país no está para pruebas. El país lo que necesita en este momento es certidumbre, políticas concretas. El plan que nosotros hemos propuesto se concentra en 3 aspectos. Un plan inmediato para reactivar y reconstruir la economía. Reactivar en el sentido de enfocarnos en áreas que generen ingreso y que generen empleo rápidamente. En el inmediato plazo, por ejemplo, tenemos que concentrarnos en el tema de la pandemia para que no haya un rebrote. Para eso tenemos que equiparnos de la mejor manera, respiradores, pruebas, etc. También tenemos que la crisis sanitaria no derive en una crisis alimentaria. Ahorita no lo estamos viendo, no lo estamos sintiendo porque todavía vemos productos en los mercados, en los supermercados. Pero esta situación está empeorando cada vez más. Las empresas se están cerrando. Hay cada vez, les decía, el desempleo se ha triplicado, hay cada vez más desempleo, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Entonces, eso hace de que las personas, ya en este momento, la mayoría, seguramente ya se lo han comido gran parte de los ahorros que han podido generar en estos últimos años. Ahora estamos viendo gente que está vendiendo sus activos, está vendiendo sus televisores, está vendiendo sus garrafas, está vendiendo sus licuadoras, etcétera, ¿no? El otro momento es que esas personas van a incurrir en préstamos y los préstamos no son rápidos, pero además si llegan a conseguirlos de la manera expedita, tienen intereses altos. Eso implica que en el corto plazo la gente ya va a estar sin un centavo en el bolsillo. Entonces, la situación se perfila de esa situación. Por eso es que, sobre todo en la parte productiva, no tenemos que dejar que haya un desabastecimiento. Tenemos que garantizar el abastecimiento. Tercero, también en el plano inmediato, es que tenemos que concentrarnos en las políticas sociales, garantizar los bonos a toda la población, sobre todo en los sectores más vulnerables, reitero, ¿no? El enfoque tiene que ser en los sectores más vulnerables. Porque desde luego hay cierta parte de la población que tranquilamente puede estar encerrada en su casa 1 año, 2 años. Es cómodo estar con el Wi-Fi, con el PlayStation, etc. Pero hay otra gente que no puede estar encerrada en la casa. Tiene que trabajar en el día para poder alimentar a sus hijos, etc. Entonces, son 3 elementos del plano inmediato. En el corto plazo, tenemos que enfocarnos en 3 áreas que generan bastante movimiento económico, tanto en ingreso como en empleo. Y me refiero al tema de la manufactura, enfocados en la micro y pequeña empresa, la agricultura, enfocados en el micro y pequeño productor, y el turismo interno, cosa de que estos 3 sectores arranquen el dinamismo de la economía para que no estar en esa caída libre que estamos en este momento del crecimiento. Y en tercer lugar, el plan de mediano y largo plazo, que está ligado al tema de la industrialización, que ya lo hemos venido haciendo y tenemos que profundizar eso, sobre todo el tema del litio, el tema de electricidad y el tema del hierro. Pero además, este plan de la industrialización también está ligado al lado manufacturero, sobre todo con una lógica de sustitución de importaciones. La pandemia, en el análisis correcto que se debería hacer, la pandemia ha demostrado que es una crisis que viene por el lado de la oferta, la producción, y viene por el lado de la demanda, es decir, el consumo. A diferencia de otras crisis internacionales que vivió el mundo en décadas pasadas, esta pandemia tiene esos 2 efectos. Entonces la respuesta tiene que ser también en ese mismo sentido. Por esa razón es que las economías
en lo que corresponde al comercio exterior están prácticamente paralizadas, y aquellas que están abriendo sus fronteras lo están haciendo de a poco, ¿no? Y en los próximos meses, incluso en los próximos años, lo que se vislumbra es de que hay un nuevo neoproteccionismo en el planeta. Ya lo empezó Estados Unidos y China el año pasado, con esa guerra comercial, una guerra de aranceles, una guerra de divisas, que finalmente estaba ligada a la hegemonía o control, si tú quieres, del tema tecnológico, y estaba ligado al tema del 5G, ¿no? Y hay esas peleas que tienen ellos. Pero eso ha ocasionado, sumado también al tema de la pandemia, que las economías ahora van a ver más hacia adentro que hacia afuera. Por esas razones que nuestro plan también está ligado a la sustitución de importaciones, es decir, dejar de importar productos que tranquilamente lo podemos hacer acá en el país. Y eso nos va a generar a la vez un círculo virtuoso para poder seguir creciendo. Y básicamente lo que te estoy diciendo en este ámbito es de que es necesario reimplantar el modelo económico, social, comunitario y productivo que nos ha dado buenos resultados, porque justamente este modelo estaba enfocado tanto en la producción como en la demanda. A diferencia del anterior modelo de los años 90, de principios del siglo XXI, que solamente estaba ligado al enfoque de la producción, y sobre todo producción para el exterior, ni siquiera producción para el mercado interno. Entonces, son aspectos que diferencian, porque conocemos la realidad económica, conocemos lo que está sucediendo, y eso es lo que va a dar solución, va a dar respuesta a esta crisis que estamos padeciendo todos y todas. Ahora, el tema de los créditos no tiene una razón de ser si es que no es controlada y fiscalizada por la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, como una de sus funciones, tiene el de legislar y fiscalizar al Ejecutivo, al órgano ejecutivo. En ese marco, si hay un incumplimiento, en este caso el artículo 322 de la Constitución Política del Estado, donde ingresa un crédito sin la autorización de la Asamblea, pues esas instancias deberán también hacer lo que corresponda en el marco jurídico, ¿no es cierto? Y por el otro lado, lo que se tiene que hacer ahora, y mirando ya hacia adelante, porque eso es lo que tenemos que hacer todos los bolivianos y bolivianas, mirar hacia adelante, ¿no? Hay que mirar hacia adelante, porque también tenemos cosas buenas que podemos sacar de esta crisis. Mira, un elemento fundamental acá. Bolivia está atravesando por el bono demográfico. El bono demográfico es una situación donde los países pasan de que la mayor parte de su población, de ser niña o adolescente, pasa a ser joven. Y es en ese momento en el que está atravesando Bolivia. La mayor parte de la población que tiene en este momento es joven. Es población que es económicamente activa, se denomina así en la jerga económica, y porque es joven que puede tranquilamente producir en diferentes aspectos, ¿no? Y por eso también es que no debemos dejar de aprovechar eso, porque otros países ya lo han pasado, como el caso de los europeos. En este momento en Europa, la mayor parte de sus poblaciones es adulta mayor. Por esas razones que cuando compatriotas o gente de los países de Latinoamérica viajan a Europa, principalmente van a cuidar ancianitos, ¿no? Porque la población joven es mínima en Europa. En cambio acá, nosotros tenemos la ventaja de que cerca del 30% de la población es joven. Entonces, dentro de todo el plan que te he comentado, el énfasis que vamos a dar es a los jóvenes. Financiamiento como el capital semilla para jóvenes, para que puedan desarrollar emprendimientos, para que puedan desarrollar proyectos. Tuvimos un programa bastante exitoso que tenemos que reimplementar, que estaba ligado al FOCASI y al BDP Lab. Es decir, que una instancia que podía asesorar al joven, pero además podía financiar su idea creativa, cosa de que podía hacer su proyecto, su empresa, y pues generaba una cadena productiva. Enfocarnos en el tema del software, enfocarnos en la ciudadela tecnológica, que nuestros jóvenes estén desarrollando apps para exportación al mundo,
que nuestros jóvenes también se dediquen al deporte, porque es un tema que va a servir hacia el futuro. Está ligado a la medicina preventiva. Entonces, bueno, un sinfín de programas y políticas que lo tenemos en el plan, que reitero, está ligado al tema de los jóvenes, porque el joven no es futuro, el joven es presente. Entonces, todo lo que vamos a hacer va a estar ligado también de manera conjunta con el tema de los jóvenes. Así que ese es el planteamiento que tenemos, Andrea, ese es el planteamiento que hay para el país, porque reitero nuevamente, no estamos para juegos, no estamos para poder hacer pruebas de ensayo, no, el país no está para eso, ni mucho menos para repetir recetas de los años 90 o de principios del siglo XXI, donde no han dado resultados. Uno tendría que ser muy masoquista para repetir esas recetas que solamente benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría de la población. Entonces, estos son los componentes que te decía y que estaban ligados a la pregunta que también tú realizabas. Qué bueno, estimado Omar, que exista esos planes con la juventud, ¿no? Que es ahorita lo que se está enfocando y encaminando en nuestro país. Usted comentaba sobre el tema de los desempleos y lo que yo quiero consultarles es lo siguiente. Bueno, de hecho se ha verificado, se ha constatado que ha existido actos de corrupción. Es más, me atrevo a decir que han sido los peores actos que se han cometido en nuestro país durante estos 9 meses. Sin embargo, al verse a un gobierno sometido en la corrupción, ellos se atreven a hacer una reducción de cartera, como hacer que los fondos, por ejemplo, del Ministerio de Comunicación, el de Culturas y el de Deportes, supuestamente se vayan derivados a lo que es el sector de la salud. Toda la inversión que realizaban en esos ministerios, haciendo la reducción de cartera, mencionan que se iban al sector de salud. Sin embargo, no se ha podido evidenciar que eso haya sucedido en nuestro país. ¿Cómo podríamos nosotros, los bolivianos, verificar o llegar a constatar qué ha sucedido con ese dinero que además ha generado desempleo en muchas personas y que no se ha visto en el tema de salud? ¿Cómo podríamos nosotros, los bolivianos, verificar en qué se está usando ese dinero? ¿Cómo podríamos destapar este tema? Mira, es una excelente pregunta, Andrea, porque eso de la eliminación de los 3 ministerios ha sido un show político. Si tú revisas en este momento el presupuesto general del Estado, no ha habido ninguna reducción. No ha habido ninguna reducción. ¿Han votado gente a la calle? Sí, han votado gente del Ministerio de Culturas, del Ministerio de Comunicación, etcétera. Pero el gasto en sí no se ha reducido. Y tú lo verificas fácilmente con este ejemplo. El supuesto ahorro que se tenía que generar de los 3 ministerios no pasaba de los 170 millones de bolivianos. Y en realidad, suponiendo que estos 3 ministerios se han convertido en viceministerios, buena parte de ese gasto se han ido también a esos ministerios. En realidad, el ahorro neto, si tú quieres verlo, era simplemente de alrededor de 60, 70 millones de bolivianos, que nunca ha sucedido. ¿Y por qué? Porque al hacer esto, ¿no?, hacen el show mediático que se está disminuyendo el gasto innecesario, la cultura va a ser gasto innecesario, por Dios. Resulta de que al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Defensa les dan con decreto supremo, ni siquiera es un dato al azar, no, con decreto supremo, 516 millones de bolivianos. Y en efectivo, es decir, en total, digamos, lo que se ha añadido, por lo menos hasta donde yo he visto en el mes de junio, el incremento del presupuesto de esos ministerios sobrepasaba los 600 millones de bolivianos. Entonces, no ha habido ninguna disminución del gasto. Por el contrario, y también lo ha señalado el ministro Ortiz, ¿no? El déficit fiscal se ha incrementado el déficit. Lo que decía el exministro Parada es totalmente falso, cuando él decía, hemos recortado gasto innecesario, totalmente falso. El gasto se ha incrementado.
y ahorita hay un hueco de cerca de 20.000 millones de bolivianos, que lo ha señalado el propio señor Ortiz. Eso implica, sumado a que no hay ingresos en el país, que no puedan pagar sueldos y salarios. Y eso te recordará algo, Andrea, a los años 2000, 2003, donde estaba el señor Mesa, que no había ni para pagar aguinaldos. Entonces, hemos vuelto a esa situación. Y, como te digo, esto se puede evidenciar fácilmente. Bueno, qué pena, hemos vuelto a la era de la limosna, como se lo denomina hoy, ¿no? Bueno, estimado Omar, hoy ha sido muy interesante poder enfocar con usted el tema de la coyuntura por la que está atravesando nuestro país, por sobre todo con el tema económico. Ahora lo que queremos hablar con usted es sobre el tema de su candidatura. Y queremos que la población lo escuche esta noche y que usted en este momento se dirija a ellos con cuál es el plan de trabajo que usted tiene como candidato plurinominal por la ciudad de La Paz. Bien, decía que soy un paceño, muy amante de la patria, pero también en este lado un chucuta pico verde que ama La Paz. Lamentablemente La Paz ha perdido el protagonismo durante las últimas décadas. Y esto ha sido producto de las diferentes autoridades que hemos tenido en diferentes gobiernos. Es necesario que La Paz retome el sitial que le corresponde. Somos la ciudad, por lo menos en lo que corresponde a la Hollada, que aglutina al Ejecutivo, sí, que genera un movimiento, sí, pero nos hemos olvidado de la parte productiva. Es necesario que tengamos complejos productivos. Es necesario que lo de Cayutaca, por ejemplo, lo dinamicemos. Es necesario, ya hablando más a nivel de departamento, de que el norte de La Paz sea un eje generador de empleo, un eje de desarrollo, un polo de desarrollo. Es necesario de que se articule todo lo que es el departamento de La Paz, no solamente con el eje troncal, sino también con el norte, hacia el Beni y hacia Pando. Entonces, estos son aspectos que es importante que la población conozca, pero además también ver cuáles las ventajas que tenemos. La ciudad del Alto no es solamente la ciudad que la valerosa, la combatiente, que ha defendido los recursos naturales, como el caso del gas en el año 2003, o la democracia el año pasado con los hechos de Sencata. La población alteña se caracteriza por el tema de la tecnología. Emprendimientos productivos que hay en el Alto que se pueden desarrollar y se pueden expandir. Jóvenes que están ligados al tema de la robótica, hay que fomentarlos, hay que financiarlos y hay que ayudarlos a conseguir los proyectos necesarios para que puedan vincularse a nivel internacional. En fin, son varias cosas que podemos hacer los paceños, porque fíjate tú, a nivel nacional, el departamento de La Paz es el departamento que más ahorra. Curiosamente, no somos el principal departamento que recibe la mayor parte de los créditos. La mayor parte de los créditos se van al departamento de Santa Cruz por el tema productivo. Y los paceños lo que tenemos que hacer es ese ahorro que generamos, convertirlos en proyectos, convertirlos en fuentes generadoras de empleo, porque los paceños también necesitamos de eso. Entonces, el plan que tenemos está enfocado en eso, Andrea. Tenemos articulado todo lo que acabo de mencionar con el plan de gobierno nacional, que obviamente está ligado con el resto de los departamentos, pero en específico, en este caso, para el departamento de La Paz, es lo que necesitan los paceños y paceñas. Muy bien, la población ya pudo escuchar cuáles son las propuestas del candidato a diputado plurinominal por la ciudad de La Paz por el Movimiento Socialismo, Omar Yubra. ¿Qué expectativa tiene usted, Omar, para las elecciones de este 18 de octubre? Mira, cada día que pasa en esta crisis, creo que la gente que nos apoya
está con más ahínco, está con más fuerza que nunca. Pero también veo gente que estaba dubitativa o que finalmente había estado apoyando los movimientos de octubre, pues ahora se dan cuenta de que había sido un engaño. Hay gente que me dice, mira, en este momento yo necesito empleo, yo no necesito ver el color político, no necesito ver si es azul, verde, naranja, no. Lo que yo necesito es una respuesta al tema del empleo. ¿Cómo voy a pagar mi crédito? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Y me dicen que van a votar por Luis Arce porque ven en él el reflejo de la estabilidad. Ven en él una persona preparada, ven en él una persona que ya ha sacado al país de una crisis. Cuando recibimos el gobierno del año 2006, Bolivia estaba en crisis y estaba prácticamente en quiebra. Y lo sacamos adelante, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero lo sacamos adelante. Y Luis Arce es esa persona que puede sacar nuevamente la crisis al país. Entonces, te digo con honestidad que me escriben, me llama mucha gente y me dicen, quiero apoyarte, quiero, dígame qué puedo hacer para apoyar en la campaña, etcétera. Hay mucha gente que se está sumando y la verdad, eso es muy positivo para nosotros. Pero principalmente eso creo que es positivo para la población porque necesitamos restablecer la estabilidad económica que habíamos gozado los últimos años, porque solamente así vamos a tener paz social y vamos a tener también paz política. Muy bien, estimado Omar, ya llegando a la recta final del programa, un mensaje para la población, por favor. Estamos en un momento de crisis, hay desempleo, hay vicisitudes en la familia, la pandemia ha llegado a familiares, ha llegado a amigos y estamos perdiendo seres queridos, a la vez que estamos perdiendo empleo y no tenemos ingresos. Por esa razón, la solución a estos problemas está ligado a un hombre que tiene mucha experiencia, un hombre profesional, un economista, que es lo que necesita en este momento el país, y ese es Lucho Arce. Y con él creo que vamos a salir adelante. Eso es lo importante que tiene que conocer la población, porque tenemos la respuesta a esta crisis. No estamos con juegos, no hemos venido a vender bolsitas de aire envueltas en celofán. Tenemos un plan integral que va a resolver los problemas del país. Eso es lo que tiene que estar seguro toda la población boliviana. Así es, Omar, y nos vamos camino a la victoria. Así es, Andrea, camino a la victoria. Muy bien, querido Omar, queremos agradecerte esta noche por habernos acompañado en el programa, en nuestro tercer capítulo de Camino a la Victoria, donde hoy la población ha podido ser partícipe de todo lo que ha podido explicar el licenciado Omar Yura en cuanto a lo que es la coyuntura de nuestro país, la economía y las propuestas que tiene como candidato. Agradecemos su visita, estimado Omar, y esperamos contar en una próxima entrevista con su persona para que podamos seguir hablando, porque son temas muy extensos y que falta todavía mucho más por explicar a la población. Muchísimas gracias, Omar, y esperamos contar con su persona en una próxima. El agradecido soy yo, Andrea, y nuevamente un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, querido Omar. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que han estado conectados mediante nuestra página de Camino a la Victoria, donde ustedes nos pueden seguir, comentar y compartir todo lo que tengamos en contenido en esta página. Hemos llegado al final del programa y la próxima semana vamos a estar con muchas sorpresas, más invitados y vamos a seguir continuando con los capítulos. Que tengan muy buen fin de semana y muy buenas noches. Hasta la próxima. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. ¿De dónde venimos?
¿Qué hemos hecho hasta ahora? Es mi patria que te canta con sonidos de libertad, soberanía y dignidad. En la unidad juntos vamos a luchar porque es la oportunidad de seguir avanzando, el futuro asegurando, orgulloso de